buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver a Café de la Lluvia y sobre todo hablando de los temas que nos gustan y temas que son muy misteriosos, desconocidos, fascinantes, tecnológicos. O sea, creo que lo tienen todo. Bueno, yo de verdad que he quedado fascinado He visto el largometraje, Ujú. y he quedado fascinado. No quiero aquí tampoco influir en la opinión de nadie, pero es mi versión, ¿no? Yo no soy un especialista en el mundo del cine, pero como espectador, no sé si decir amateur o gente que le gusta ver películas, este es un documental que habla sobre los orígenes del cine. Ahí en imagen tenéis el arte de la luz y la sombra. Fíjate, ahí tienes ese póster al Bueno, lado de Miguel Herrero. pero está invertido, que es lo interesante, hay que descifrarlo. Es un código oculto. Está al revés el título. Qué bueno, La magia de ostras. la óptica también. Y contigo, Miguel, además, ahora vamos a ir al tema, pero hemos hablado antes fuera de micrófono, hace 2 o 3 años con la pandemia, ¿te Sí, sí, acuerdas? sí. Sí, sí. Me has recordado tú, porque claro, digo yo, jolín, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, lo bonito es que seguimos. Es decir, tú Sí, sigues aquí, yo sigo aquí también, o sea, y nos sí, hemos vuelto a encontrar con un tema que también enlazo totalmente también con Robertson, que fue la última entrevista que me hiciste y que hablamos aquí con este precursor de los medios audiovisuales del siglo XVIII, con el libro este de las obras completas de Robertson, y que también, pues en la película hay al menos una secuencia también sobre él, en la que he podido hacer del mismísimo Robertson. Me he permitido tener el madre honor mía. Sí, sí, de sí, sí. haberlo recreado por unos segundos al Jolín. personaje. Miguel, vamos a hacer un perfil tuyo. A ver, hablar de Miguel Herrero es largo. Eres de mi quinta, además, es del 85, eres de mi quinta. Buena quinta, buen año. Y tienes un pedazo de currículum. Nada, todo es humo, humo y espejos. Bueno, Humo y espejos. Ilusor, eres es ilusorio. cineasta, ilusionista, escritor y profesor, doctorando en psicología, has hecho un máster en investigación en psicología, licenciado en psicopedagogía y diplomado en magisterio con la especialidad de música. Y lo de la música se nota también en la obra de Miguel. Eres miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Has dirigido, has escrito y producido largometrajes también. No es el primero, que ya me lo comentabas anteriormente. No es el primero, tienes unos cuantos. Y además de cortos, también tienes 20 cortos, aproximadamente, una veintena, algo más, En la producción, la producción. alrededor de una veintena. O sea, sobre todo lo que más he hecho en temas de cine es como productor, en la parte de producción, ¿no? Dirigir he dirigido, pero poco, he dirigido menos. Y bueno, ¿qué vamos a decir si hablamos del Festival Internacional de Cine de Sax, que es tu localidad? Sí, 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 Eres el director de ese festival. sí, sí, con la que somos calificadores para los premios Goya desde hace ya años. Y bueno, yo creo que un festival interesante o al menos curioso, porque no es un festival un poco atípico a lo que suele hacer dentro del panorama un poco nacional y sobre todo dentro del cine independiente. O sea, siempre hacemos cosas un poco fuera de lo habitual, de lo común. Has creado una productora y editorial Cinestesia. Tienes 15 libros en tu haber. Hablamos sobre Robertson hace, lo que hemos dicho, unos añitos ya. Y bueno, además has estado en un montón de espacios de televisión. Está en Cuarto Milenio. Sí, ¿Qué tal la bueno, experiencia? por ahora creo que sigo siendo colaborador de Cuarto Milenio. Hay varios reportajes que se han emitido ya de temas también como investigador, ¿no? Algunos que he publicado en libros. El último fue el de Nock, Apariciones Marianas, Linternas Mágicas y Hacedores de Milagros, y hay varios reportajes pues que espero pues que salgan próximamente. O sea que en esta línea que también está relacionada con la película, principalmente la arqueología de los medios, ¿no? Los medios de Claro. comunicación, de los medios audiovisuales, de los orígenes del cine audiovisuales que tienen que ver mucho con el misterio, que es un gran desconocido. No, 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 es que hay un campo de estudio alucinante, Total, Miguel, en, en- total, en total. todo ello. Y bueno, hoy vamos a hablar de este largometraje, que es El arte de la luz y la sombra, en el cual pones sobre la mesa, indagas en los orígenes del cine.
y bueno, es una cosa muy, muy interesante. Yo me he hecho muchas preguntas al ver el largometraje y te las voy a deslizar, algunas de ellas, si no, no acabaríamos hasta hoy a la 1 de la mañana. Y bueno, Yo tampoco. tengo tiempo, ¿eh? O sea, yo sé que hablar me enrollo un montón y la peli da para mucho más. Hay una versión hasta extendida. O Hay sea una versión de sí, 144 sí, sí. minutos. Hay una versión de 2 horas y media. La que se va a estrenar es de 2 horas, pero hay otra. Bueno, hay tres versiones. Madre Y mía. la más larga es versión extendida. No es El Señor de los Anillos, pero son media hora más de película, pero justificado. No es porque a mí me dé la gana de, bueno, porque tenemos esto y no por no tirarlo. No, no. Por ser un poco más consecuente a la historia, ¿no? A no cargarme. Y todo esto, pues, no existió. Cuando, como lo has visto, pues te puedes imaginar un poco, Sí, ¿no? no, no, no. Ahora voy a De, hablar un poquito, no voy a desgranar tampoco, sí, no voy sí. a destripar, no voy a destripar, no voy a destripar nada. ¿Qué personas colaboran? Muchas personas. Está el prehistoriador y escritor francés Jean-Claude, está Raúl García, que es animador español, es el más internacional, el cineasta y escritor y prehistoriador también Marc Acema. Está Juan Tamariz, que es una leyenda, Juan Tamariz, o sea, que es increíble. Es uno de mis maestros. Yo soy discípulo suyo. No sé si ser uno de los muchos discípulos de Juan, pero bueno, la figura más importante que hay a día de hoy en el ilusionismo, a nivel teórico, a nivel de historia, en muchas, Es- es- es él, ¿no? Es decir, o sea, lo hablo dentro del conocimiento de dentro de la magia, dentro del ilusionismo, ¿no? Que sé que así mismo un espectador puede decir, bueno, Juan, sí, este mago alocado que salía mucho en el 1, 2, 3 y a veces tal, era gracioso, pues era muy así un poco tal, ¿no? Bueno, esa es la primera imagen, ¿no? Pero sí. hay, Juan es como un iceberg, ¿vale? Eso es la punta de Juan y es enorme, ¿no? Todo lo que ha hecho por y para la magia y el ilusionismo a nivel mundial, ¿eh? A nivel internacional. Sí, sí. También está Ramón Mairata, está Juan Carlos Jiménez Ruiz, bueno, Juan Carlos, que es el director del Museo de Cine de Madrid, está el doctor Tomás Camacho, Juan Luque, Francisco Javier Frutos Esteban, Maite Conesa, Jordi Pons, Sergi Buca y Gonzalo Albiñana, sí. Y es que hay más gente, es que está, de verdad, pero que hay que mencionarles, ¿no? Ya que estamos aquí, José Sí, sí, María no, total, total, total. Queraltó, Jordi Bonet, José Luis Moore, José Vicente Martín Martínez, Raquel Valencia y bueno, además hay un montón de colaboraciones que ya me voy a... Pero bueno, he ido a las personas concretas, pero que hay un montón de instituciones. Pues estoy viendo aquí el MARC, más el Museo Ujú. de Alicante, un montón de instituciones, ¿no? De productoras también que están contigo. Has contado también para la animación de la película con Álvaro Quinto Bellán, Sofía Herrero, Gil, Marta Junct, sí, Yuch, ¿qué tal? yuch. Sí, Junts, sí. José Francisco Sánchez, Manuel Ferri y tú mismo, o sea, como tú mismo ahí. Y A mí, bueno, es yo un mismo esto de elenco, lo que ha hecho falta. es un Lo elenco que ha hecho alucinante. falta. Te digo que las personas que están ahora viéndonos en directo Sí. en nuestro canal de Twitch han visto el tráiler, les hemos puesto el tráiler, ¿vale? Y les ha gustado mucho, les ha gustado mucho No, me el, alegro. el tráiler. ¿Cuándo comienza esta idea? Llevas mucho tiempo en esto, obviamente, pero ¿cuándo comienza la idea de hacer un documental que verse sobre los orígenes del cine? Vale, que voy a intentar resumirlo porque este tema es para estar hablando durante muchísimas horas con la película, pero mira, hubo la casualidad que tuve un viaje que hacer con mi hermana y con mi padre de manera fortuita a Girona cuando yo tenía unos 20 años. Yo no sabía, y muy poca gente creo que todavía no lo sabe, uno de los museos más importantes que hay del cine, sobre todo de orígenes del cine, de precine, entre comillas, lo de precine, el término, a nivel mundial, está en Girona. O sea, es una absoluta joya todo lo que hay ahí de una colección que es de Tomás Mayol y es el Museo, digamos, de Cine de Cataluña, es el Museo de Cine que está en Girona, y yo lo pude ver por primera vez de manera fortuita, y quedé evidentemente alucinado, ¿no? Sobre todo por el desconocimiento que evidentemente yo tenía, como muchos en ese momento, de encontrarte con que lo primero, lo más fuerte es que antes del cine ya se podían hacer obras audiovisuales, punto. Y ahí hay una gran cantidad de objetos, de artilugios, de documentos de diferentes siglos, principalmente siglo XIX, pero también del siglo XVIII, incluso alguno, quizás si me apura, no, del siglo XVII quizás ya no, pero del XIX, del XVIII y principios del XX hay, que eran capaces de hacerlo. Entonces yo ahí fue como un vuelco, ¿no? Ya eso ya me rondaba un poco por la cabeza.
al final, yo me compré ahí el primer Zótropo, los primeros libros sobre el tema del precine, y lo curioso fue que ya después de libros y libros y libros y libros que fui publicando, que fui escribiendo y que todavía sigo escribiendo, hay uno, por ejemplo, que hice que se llama Metacine, que es, me vi 600 películas, 700 películas, no recuerdo, pero las catalogué, películas que tienen que ver sobre cine, cine sobre cine, ¿no? Películas que van sobre cine o reflexionan sobre el propio medio, desde Cinema Paradiso hasta The Artist, hasta cualquier documental sobre cine, ¿no? Y hostia, fue revelador, fue rompedor. ¿Qué pasaba? Que fui consciente de que no existía ningún largometraje sobre los orígenes del cine audiovisual. Es decir, claro que sí que hay sobre los hermanos Lumière, sobre Méliès, sobre Edison, etcétera, pero todo en cine, todo cine mudo, todo pionero del cine, todo finales del siglo XIX, como si antes no existiera nada. O sea, entonces cuando yo fui consciente de eso, me partió el alma absolutamente. Todavía la tengo partida, porque hay que darse de cuenta de una cosa. Javier, ¿cuántas películas se hacen al año y se han hecho a lo largo de la historia? Cientos de miles de películas. Pero bueno, en todo caso, estabas comentando que tantas películas Sí, que se han hecho y que no había ninguna que tratase este tema de los orígenes del cine y tú dijiste, ¿cómo es posible? sí. Pla, Sí. golpe sobre la mesa. Claro, y ahí estaba el tema. Entonces, quizá no estaba ya la idea de hacer ya directamente una película. O sea, no era ya directamente, digo, voy a hacer la película, ¿no? Pero ya me rondaba un poco en la mente, ¿no? Hice varios libros previos que fueron clave, evidentemente, para luego ya decidirme o tener la documentación para hacer largometraje, como el tema de alucine, de magia, ilusionismo y cine, ¿no? Esa vinculación ya de los orígenes de la magia, ilusionismo con los orígenes del audiovisual, o nigromancia, arqueología de los medios, donde ahí trata, por ejemplo, la fantasmagoría, Sí. y que trataba, por ejemplo, ya luego obras completas de Robertson sobre ya las propias memorias de uno de los precursores de los audiovisuales, de la fantasmagoría, o en el libro de Artilugios para ilusionar, donde ya había una especie de catalogación o que yo ya, o una aproximación ya a las posibilidades que había a nivel técnico, artístico, hace siglos, ¿no? Entonces, la publicación ya de esos libros era clave para ya, bueno, llevarme a la película. Luego, pues, mientras, pues, claro, acabé ya comprando originales en cuanto a artilugios, o sea, yo no he sido tampoco consciente, ha sido una locura. ¿Te has arruinado? Pues, hombre, ahora mismo la cosa no va muy bien, sinceramente, pero yo he sido sin querer. Es decir, son esas cosas que tú no te das cuenta, empiezas, bueno, te lo puedes permitir, pero también con el hecho de no solo por tenerlos por tener, que me gusta, sino por el hecho también de utilizarlos, porque luego como ilusionista he ido haciendo espectáculos y sigo haciendo espectáculos como Ilusionismo 19 o de Fantasmagorías, que luego he ido haciendo también para programas de televisión, como ha sido Cuarto Milenio, otros programas de televisión en Comunidad Valenciana, donde he utilizado, o sea, he utilizado estos artilugios, estos objetos ópticos que se utilizaban ya hace siglos, siglo XVIII, siglo XIX sobre todo, y los he vuelto a incorporar a la magia. O sea, los he vuelto a incorporar como se hacía o recreándolos lo que el espectador veía hace siglos, básicamente. Entonces, de ahí ya compilo todo esto que te he comentado para decir, bueno, vamos ya a hacer el largometraje, básicamente. Es así un poco el ¿Y en qué hasta año, llegar ahí. en qué año comienza esto? Difícil determinarlo porque te cuento, sí que te digo que durante ya la pandemia, a lo mejor 2019, 2020, casi cuando Sí. hablamos, yo ya estaba más o menos con la película. O sea, no, pero ¿qué sucedió? Que como estaba el COVID, estaba la pandemia y uno no podía irse por ahí y rodar y todo esto, ya lo que hicimos fue curioso porque, como sabes, como has visto la película, casi la mitad de la película es animación. Sí. Entonces lo que hicimos fue, lo primero fue la animación. O sea, estábamos cada animador en su casa animando cada uno las escenas que íbamos un poco repartiendo o viendo según dificultad, según disponibilidad, según condiciones. Y eso es lo que primero fuimos diciendo de la película. O sea, empezamos por las animaciones por el tema de la pandemia. Jolín, claro, la película, cuento un poco para que la gente se ponga en situación. Hay una serie de entrevistas a estas personas que hemos comentado y digamos que cuando está hablando esta persona puede aparecer una imagen o una animación o para hacer corte de bloques también aparecen animaciones. En definitiva, son muy ilustrativas, esto es así. Y yo la verdad es que alucina. Además es que tiene un rollo, las animaciones tienen un rollo
tiene un rollo, no sé cómo decirlo, muy decimonónico. No, no sabría decirle el rollo que tiene esas animaciones, pero bueno, gran parte de todo esto es en el siglo XIX, obviamente, que también se nota. Pero tiene un rollo, para mí por lo menos, así un poco decimonónico. El tema es, claro, esos son los dos objetivos los que has comentado de la película. O sea, por un lado es hacer una película de divulgación sobre los orígenes del cine y los audiovisuales, que no existía, o sea, que no había Sí. constancia de otro largometraje que se hubiese hecho. Y el segundo objetivo, no menos importante, es que el espectador a día de hoy pueda ver obras audiovisuales tal cual como las veía el público, los espectadores, hace siglos, incluso milenios. Sí, 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 Es sí, decir, sí. ese era también el principal reto, o sea, utilizar los objetos originales que dispongo o disponemos, gracias también a la colaboración de todos, pero la mayor parte he tenido que utilizar, digamos, los míos por el hecho de que en un museo no lo puedes, lo puedes ver, grabar, pero no tocar. La diferencia de los que tengo es que los puedo ver, tocar, manipular y conservar, evidentemente, pero tener la libertad de poder experimentar con ellos y recrear. Ahí está el tema. Todo lo que se ve en la película es real, no es, son imágenes, o sea, lo más fiel posible. O sea, incluso te digo, el caso, por ejemplo, cuando recreamos Fantasmagorías de Robertson, son exactamente algunas como las describe Robertson, incluso la imagen. Te digo que hasta tal cual he reconstruido con las imágenes originales alguna pieza de Robertson, tal cual. O sea, es decir, eso no se ha hecho antes. O sea, no es bueno, pues esto mismo, no, está todo muy minucioso a la hora de qué imagen, qué se veía, cómo se veía, qué movimiento, con qué música, con qué sonido, todo eso, ¿no? Es decir, ese es el otro objetivo, ¿no?, de la película. Hemos hablado de cómo es la película, la intención que tú tienes de esta película, de por qué la haces. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también de algunos aspectos, bueno, entre comillas, concretos del largometraje. A mí una de las cosas que si no lo ves, no caes o no reflexionas sobre ello, es que desde el Paleolítico, ya teníamos la intención de animar, que a mí eso me ha llamado mucho la atención. Y el juego de las sombras, de verdad, explícanos un poquito esto, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención y yo es que no caería. Es que no caería de que en una cueva pueda haber una protuberancia y depende cómo pongas la luz o salga la luz, se proyecta de una manera o de otra y ahí pintas unas patas de bisonte porque sabes que si ves la luz de esta manera y los juegos chamánicos, todo esto. Pero bueno, Miguel, es que he quedado impresionado. Pues muchas gracias, Javier, porque ese tema, la verdad, sigo muy enganchado. O sea, eso es como mi droga Es que madre total, mía. porque como has visto en la película, abre un montón de campos, vamos desde el Paleolítico Superior hace 40.000 años, y no es, y eso es súper importante, no es una elucubración mía. O sea, está Jean Claude, o sea, es el mayor ponente, el mayor personalidad del mundo en arte parietal, en prehistoria vivo, afortunadamente a día de hoy con 91 años. Y además es su última aparición, o sea que además se ha quedado como, bueno, ha sido un lujo, ¿no? Un privilegio poder estar trabajando con él, estar entrevistándolo y poder charlar con él de todo esto y ponerlo a prueba. Eso es lo importante. La película, como has visto, es que son pruebas, pero no una, bastantes. Y más que he Sí, tenido que cortar de lo que dice, es decir, que uno, mira, Jean-Claude lo tiene muy claro y yo más o menos iba un poco también en la línea que él ya más o menos el pensamiento él tenía, ¿no? Y que tiene a día de hoy. Es lo siguiente, eh, somos la misma especie, somos el Homo sapiens, es decir, era nuestro mismo cerebro. ¿Qué sucede? Que nosotros mismos parece que cuando pensamos mucho más atrás, pensamos hace siglos, hace milenios, parece que éramos más tontos. Es decir, literalmente, ¿no? Es decir, que como si ahora somos muy, muy inteligentes y antes no lo fuéramos. Ese es el problema. Es decir, por eso, como bien has comentado, el hecho de narrar, contar una historia con música, con sonido y con imágenes, siempre ha estado, siempre, desde siempre, ¿cuál es la diferencia? La tecnología.
¿Qué teníamos en el Paleolítico? ¿Qué teníamos en la prehistoria? Teníamos huesos, teníamos fuego, teníamos madera, teníamos voz, sabíamos cantar, sabíamos bailar, cada uno en su cultura, en sus ritos, en sus tal, pero podíamos acompañar imágenes en una pared con fuego, con luces, con sombras y contando una historia X. No sabemos, eso es otra historia, que es lo que hablamos de la película. No entramos en la interpretación, que podríamos entrar, pero no entramos en la interpretación. Pero la base es, ahí hay unas figuras, hay unas pinturas, hay unos grabados, en lugares, por cierto, que eso también está definido por Jean Clos y por muchos también historiadores, muchas de, no todas, pero muchas de las pinturas rupestres grabados casualmente están en lugares donde hay mejor acústica. Yo lo mismo lo he podido comprobar, yo también como músico, y también hay documentos, o sea, hay informes científicos, ¿no? O sea, en Nio, por ejemplo, es un caso brutal, ¿no? Es como estar en una catedral, el mejor lugar, el lugar más recóndito de la cueva, el lugar más monumental de la cueva, donde más se puede escuchar, donde más se puede cantar, como una catedral, ahí están las pinturas, ahí está todo las pinturas negras, ahí, ¿no? Es decir, pero hay un montón de sitios. Hace poco estuve, por ejemplo, en Petracos, en Castell de Castell, en este caso ya en el Neolítico, arte macroesquemático y lo mismo. Son abrigos, pero la posición de los abrigos y la forma que tienen los abrigos hacen ese efecto para poder hablar, para poder dirigirte como a una audiencia, para poder... Es el mejor lugar para tocar y para hacer música. Es ese lugar, es el mejor. Entonces, esa vinculación de imagen y sonido ha estado de siempre. Evidentemente, todas las posibilidades de la sombra, ya sea en esta alarmita, ya sea en esta latita, ya sea el volumen de la pintura, de la forma que hay en la roca, porque hay que pensar que muchas de estas obras, sobre todo en el Paleolítico, en la prehistoria, tienen volumen. O sea, no son planas, tienen volumen. Entonces, estos recovecos están también pensados para crear esos efectos. Y súper importante, la oscilación del fuego y de la vela. Eso es clave. Si tú lo haces con una linterna, a veces no, depende del tipo de luz, no notas nada. Pero si tú lo haces con una luz que oscila o con una antorcha o con una lámpara de grasa, oscila la vela y hace esas animaciones que hemos podido poner a prueba en la película, más apariciones, desapariciones, hay un montón, ¿no? Es Hay un tremendo, es montón. tremendo. Otra de los puntos interesantes, bueno, hay muchos, es el Vermeer. Claro, aquí uno se queda alucinado porque desconocimiento total, total de qué es esto de la cámara oscura. ¿Qué relación tenía Vermeer con cierto personaje? ¿Quién era ese cierto personaje? Cuéntanos un poquito. Y la gente que ahora mismo estará viendo en imagen, como estoy compartiendo contigo, un cuadro. Claro, Y tiene algo que ver con esto de la cámara oscura. ¿Cómo se claro, trataba esto? lo importante, una cosa que es muy clara y muy importante, hay que tener en cuenta que evidentemente los orígenes del cine y los audiovisuales tienen que ver con todo, con la tecnología, el avance tecnológico, con la pintura, luego con el espectáculo de sombras, también de teatral, escénico, o sea, es una fusión totalmente multidisciplinar, ¿no? Y una de ellas, como dices, es el caso de la pintura. ¿Qué sucede? No somos los primeros en este caso de defenderlo y de hablarlo de ello, pero tiene que ver también con los orígenes del cine y los audiovisuales. Digamos que en la historia nos han contado como que ha habido grandes pintores y grandes maestros de la pintura, por experiencia, por maestría, por mil historias, ¿no? Pero en la historia canónica de la pintura nos han dicho muy pocas veces que algunos pintores, como el caso de Vermeer y otros, porque hay muchos más, han empleado métodos ópticos o artilugios ópticos que, gracias a esos, han sido capaces de hacer una pintura más realista, más minuciosa, más elaborada, creando esos efectos, a veces incluso que se habla, me hace mucha gracia, pintura ilusionista o esos trazos ilusorios. Digo, bueno, estamos otra vez con la magia del ilusionismo. Ahora, ¿cómo se crea eso? Usando una cámara oscura o una cámara lúcida o diferentes dispositivos ópticos que también lo emplearon pintores como Vermeer. Vermeer, esto, bueno, el mejor que puede hablar de ello, uno de los mejores que puede hablar con esto, el doctor Tomás Camacho, que además tiene, y lo pone en la película, uno de los microscopios, primeros microscopios de la historia, que es el microscopio de Leeuwenhoek, que se guarda en España, que es él es eh, el defensor, el protector de bien cultural, es de su colección, pero que se va a ceder a varios museos. Pero bueno, básicamente Leeuwenhoek
inventor del primer microscopio, Sí. al menos que se conserva, era vecino de Vermeer. Y Leeuwenhoek era uno de los grandes maestros en la óptica y en pulido, ¿sí? Y el que primero que vio por un microscopio. Entonces, claro, al principio, Leeuwenhoek, al principio se supone, o parece, que pudo hacerle o que pudo darle o dejarle utilizar pues alguna cámara oscura o algún tipo de otro dispositivo óptico que le ayudaba a, evidentemente, hacer estas pinturas que además, en este caso, por ejemplo, la del soldado, pues se puede ver esa perspectiva un poco, bueno, que el soldado es mucho más grande, o sea, como si fuera visto desde una óptica, de una lente, en comparación con esta señora. Y eso es un ejemplo, porque hay muchos más. O sea, si uno luego analiza no solo este cuadro, sino otros, ve que están pintados detalles que son ópticos. Es decir, que eso no te lo da el ojo humano, te lo da cuando tú lo ves desde una lente. Ese es el tema. Es decir, que algunas pinturas de Vermeer están hechas como si él viera desde una lente, desde un aparato óptico. Y por eso, claro, puede capturar mejor esa luz, ese realismo, esos detalles, esos colores, etcétera, ¿no? Además, hay un documental precioso, brutal, lamentablemente no estrenado en España, yo he podido verlo, que es Tim Vermeer, que por cierto lo dirigieron Penn Teller, que son los grandes ilusionistas americanos, y aquí se mueve, todo ese documental va exactamente sobre eso, de toda la película de un amigo de ellos que recrea él mismo un Vermeer hecho en este caso con una cámara lúcida. O sea, es brutal. O sea, es decir, que uno mismo, entiendo con un poco de práctica, es capaz de hacer un Vermeer, sin quitarle mérito a Vermeer. Ahí está el tema. Ese es el problema, que hay muchos también historiadores o expertos en arte que esto lo tienen como una ofensa, ¿no? Que es como, bueno, es que parece que se le quita mérito al artista, ¿no? Y dice, no, lo que estamos viendo es que realmente se han utilizado estas cosas, pero que parece que es como un demérito, ¿no? Entonces, pero es verdad, en muchos casos. Goya, por ejemplo, también hay en algunos supuestos, y se sabe que se utilizó cámaras oscuras, en muchos casos, ¿eh? Luego iremos a Goya, que te quiero hacer una pregunta sobre Goya, que también aparece. Eh, las bueno, no son recreaciones, ahí se me ha ido de lo que hacéis, ¿no? Los juegos audiovisuales que realizáis. Voy a compartir una imagen. Esto que estamos viendo ahora mismo en la imagen, ¿qué es exactamente, Miguel? Tenemos a una señora, a un señor que están abrazados y de frente ven a una persona que está con como, no sé si es una vara o no sé qué es, Sí, es y una vara, sí. sale Un humo cetro, de un sí. soporte y hay una imagen ahí, no sé si decir una imagen divina. ¿Qué es esto? Bueno, esto para mí ya sabes que es una de mis debilidades, que es todo lo que tiene que ver con la fantasmagoría, no solo con la fantasmagoría, ¿no? Con el hecho de que hace ya siglos, y ya digo, incluso podemos apuntar, y me aventuro perfectamente a milenios, ya se podían hacer apariciones aparentemente auténticas, ¿no? Sobrenaturales, vistas desde el espectador o de la persona de X siglo, a aparentemente a crear una aparición de manera artificial a través de linternas mágicas, cámaras oscuras. Hay muchos métodos, ¿no? En este caso concreto, esta animación, que por cierto hizo Manuel Ferri específica para la película, es concretamente basada en un grabado original que se conserva y que además lo tengo por aquí, el original, uno de los libros, de los pocos que se habla sobre esto, porque claro, esto era secreto. Hay muy pocos que se desvela el secreto, ¿no? Y se habla sobre ello. Concretamente, al final del siglo XVIII, a sociedades secretas como la masonería, los iluminados de Baviera y muchas otras, pero también magos, nigromantes, o sea, personas que algunos eran profesores de física, todo hay que decirlo, otros eran solo ilusionistas, pero hay otros también que eran personas con muy poca ética, porque algunos aprovechaban de hacer sesiones, digamos, secretas, ocultas, por invitación, y tú ibas allí guardando el secreto a cambio de, evidentemente, de una suma económica o de ciertas condiciones, y el nigromante, el mago negro, lo que hacía era resucitar o volver a la vida o invocar a una persona fallecida a petición. Por ejemplo, mi abuelo ha fallecido, yo no me despedí de mi abuelo, yo voy a hablar con este nigromante
en un lugar secreto, a oscuras, en un círculo mágico, que esto, al hablar de círculo mágico, es apasionante el por qué el círculo mágico y por qué están ahí. O sea, cada detalle es absolutamente maquiavélico. Y ahí, pues, decía, bueno, ¿a quién queríais que invocáramos a tu abuelo? Pues aquí está. Y sobre humo aparecía tu abuelo, por ejemplo, o la persona que se la petición, y además era en color, se parecía a tu abuelo, además, y movía, tenía cierto movimiento, hablaba, respondía a preguntas y se acababa, básicamente. Todo esto se hacía con esto que tenemos aquí, que por ejemplo es una linterna mágica de fantasmagorías. Esta concretamente es de alrededor del siglo XIX, pero ya está, por ejemplo, este mismo diseño, este mismo modelo, se podía haber empleado en esa caja donde sale ese humo. Imagínate esta linterna mágica oculta dentro con una placa de linterna mágica que se mete por aquí. ¿Qué más? Tengo por aquí una mano. Imagínate dejar eso, digamos, ya puesto, ¿no?, en la caja. Y, y además tú, claro, como sabías muchas veces a qué persona iba a invocar, muchas veces a lo mejor se pedía o se sabía, bueno, cómo era a través de un retrato, ¿no?, o de un grabado, se le describía más o menos, porque era también un poco ambiguo, ¿no? La gente ya era muy sugestionada, era un tema también psicológico, ¿no? La gente ya estaba muy sugestionada para decir, sí, es mi abuelo, ¿no? O era sí, sí, que lo he visto, o me está hablando, está respondiendo. Y esta placa, por ejemplo, esta es un original esta concretamente es de un Sí, se ve, esqueleto, sí. ¿vale? Que es una placa de fantasmagorías. Esta también es de alrededor de mediados del siglo XIX, pero perfectamente, ya digo, esta se usaba también en el siglo XVIII. Y en esencia esto que es a color, se proyectaba y sobre humo, ojo, sobre humo. Proyectaba sobre humo, yo, la película lo hemos hecho, yo lo hago también en espectáculos, es alucinante, o sea, es una pasada, evidentemente. No, esto es curioso porque todavía no ha habido lugar, la sala, que me haya permitido hacerlo una recreación fiel, porque para hacer una recreación fiel la gente además tenía que ir un poco bebida, tomando ponche, incluso se sabe que ese humo se Madre hacía con mía, cannabis. madre mía. O sea, es decir, no me han permitido hacerlo auténticamente siendo fiel a la realidad, pero yo lo que hago, por ejemplo, en espectáculos también de ilusionismo o para la película es, evidentemente, poder que el público de hoy pueda ver en directo cómo se hacía esto, ¿no? Entonces, eso es un poco la base de lo que luego fueron los espectáculos de fantasmagoría. O sea, quizás uno de los grandes hitos de los orígenes de los audiovisuales, ¿no? Y claro, aquí esto, claro, entronca con todo. Es que De todo, es de todo. madre mía, el tiempo se nos echa encima. Tenemos ya el siguiente, bueno, Yo colaborador me y enrollo es mucho, ¿eh? No, no, si es que es fascinante. Si podemos estar aquí 5 horas y de hecho podemos hacer otra cosa aparte. La versión extendida. No, bueno, podemos incluso hablar de otra cosa aparte, ¿no? De este tema, o de historia de tal o de historia igual. Cuando quieras estás invitado, ya sabes, es tu casa. Pero dos cosas que no quiero dejar, ¿vale? Una de ellas es ¿qué significa para ti Goya? ¿Qué significa para ti Goya? Porque es un personaje tan potente, con tantas aristas. No sé cómo ha influido en tu obra. Cuéntanos un poco también qué Pues, aporta él, ¿no? ¿Qué aporta él a todo esto? mira, a mí también esa es una figura que evidentemente también me he volcado bastante en él, sobre todo porque yo, por ejemplo, mira, tengo aquí este libro que escribí porque en este libro, que es Nigromancia, Arqueología de los Medios, este ha sido clave para poder hacer posteriormente la película. Es decir, no es exactamente una adaptación al uso, ¿no?, el largometraje, pero, por ejemplo, aquí hay un capítulo dedicado también a Goya y esa relación que tenía con ese tipo de espectáculos que hemos hablado, con ese tipo de números. Yo estoy convencido, y tengo alguna prueba que expongo en el libro, de que Goya, estoy, o sea, seguro que vio y que participó en varias sesiones y espectáculos de fantasmagoría, seguro. Porque, claro, ¿qué sucede? Que muchas obras de Goya, ya sea a nivel de grabados o ya sea a nivel de pinturas negras, tanto a nivel temático como a nivel estilístico, como a nivel conceptual, es una fantasmagoría. Eso que por ejemplo, que es uno de quizás de los más famosos, del sueño de la razón Sí. produce monstruos. Yo mismo lo tengo aquí, y mira, yo tengo aquí incluso, no sé si lo voy a poner bien, pero yo tengo incluso aquí puesto en el libro específicamente hasta el grabado, el boceto original del que estáis viendo. Y en el original aparece una cabeza
sobre humo. O sea, o sea, en ese grabado no se va a ver muy bien, pero bueno, en el grabado original, en el que hizo antes, previo, hay como una cabeza sobre humo, o sea, un rostro apareciendo, pues eso, levitando, etcétera, ¿no? Entonces, he dado con muchas cosas que no constaban, pero sobre todo porque a veces lo que pasa, evidentemente, a tema de historiadores o expertos en arte es que todo este tema lo desconocen. O sea, el tema de arqueología de los medios y tal. Entonces, claro, yo tengo placas específicas, o en el caso de Robertson, hay un grabado de Goya que es un número de Robertson. Es un número de Robertson que está en uno de los cuadernos de Goya, literal. Literal. O sea, es un número de. O sea, es como. No puedo asegurar, evidentemente, que Goya estuvo en esa sesión Claro, que hizo porque no hay Robertson. una fuente que te lo diga, pero... Pero, a ver, es evidente no. que está describiendo específicamente, concretamente, un número de Robertson. Y además pudo ser o el de Robertson o alguien que imitó a Robertson, porque también hubo imitadores. Entonces, vamos, o sea, la clave de Goya, evidentemente lo mismo, no hay que quitar, evidentemente como maestro, no quitarle mérito, ni mucho menos, pero fue clave la fantasmagoría, o sea, los orígenes, de nuevo, del cine y los audiovisuales fueron clave para influir a Goya en sí como obra, ¿no? Como artista, absolutamente. Vamos. Eh, esta es la última que te lanzo y es un poco laberíntica. ¿Qué es real y qué no es real? ¿En qué mundo estamos? ¿Qué es la realidad y qué no es la realidad? Yo hay cosas que veo que depende de por dónde mire, donde tire la mirada, veo una forma o veo otra. Depende de la sombra. Entonces, ¿qué es realidad y qué es Pues, irrealidad? pues ahora mismo lo que te puedo contar que en la película no llegamos a hablar, o sea, hablamos un poco de eso, Ah, ¿no? En diferentes épocas. Y no te puedo adelantar mucho también de los proyectos un poco que tengo ahora mismo entre manos, que van un bueno, poco por esta una línea. exclusiva. Pues no lo sabía, una exclusiva o algo. ¿Has visto qué ojo No, tengo, no, eh? no, 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 no puedo porque no está confirmado. O sea, no puedo decirlo, pero voy en esa línea y tiene que ver con la película, pero también un poco con lo que has planteado. En esencia, si te das cuenta en la película, quien vea la película va a ver como hace ya siglos, es decir, incluso hace milenios, esa sensación de irrealidad o de realidad virtual o de realidad mixta ya estaba. Es decir, ahora mismo ya no es el hecho, ahora es más difícil decir esto es sobrenatural o no. Es decir, antes cuando uno podía ver una fantasmagoría, ¿no? O uno iba a lo mejor a una caverna, probablemente eso lo que veía, creía que era el otro lado, el más allá, o el Dios, o lo que fuera, ¿no? A día de ellos, a lo mejor ve una tecnología y decir esto es Dios, no, ¿no? Pero sí que ese otro lado, que hace esa tecnología, cada vez está siendo más difusa. Pero eso mismo que uno veía que era otra realidad, ya nosotros estamos jugando a ser dioses. O sea, ya estamos llegando al nivel de crear ese otro más allá. Ya, O sea, si ya. te das cuenta en la película, sigue esa línea de que los orígenes de los cines audiovisuales también se percibían como ese otro lado. O sea, Mm. los espejos se usaban para ver el otro lado. Fíjate, la televisión es una visión lejana, de ver más allá. O sea, esa vinculación de ese más allá, ahora mismo es como las dos líneas están confluyendo hasta el punto de que ya es tan difuso de como estamos en los dos a la vez, ¿no? pero es esa línea de Sí, los sí, medios. sí, sí, Se puede sí. ver en la película, está en la película. Sí. Vamos con preguntas muy rápidas de nuestros amigos que nos están viendo en directo. Dice, no sé, Ros, una pregunta. Como pionera del cine, ¿conoce el cómic de Alice? No sé si es Guy, porque no sé si es... Claro, sí, claro, Alice Guy, sí, 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 Alice pero Guy. nosotros vamos mucho más atrás, ¿eh? Que es Nosotros conozco José Luis conozco a Alice Guy y conozco Boquet. también, se hizo ahora mismo, hace un cómic, hace poco Sí. que, bueno, a nivel como biopic de novela gráfico también de ella, hay varios libros sobre ella, hay un documental americano, creo que se puede ver, yo lo vi hace años, creo que fue en un festival, pero creo que está en Filming, sobre esta pionera, quizá realmente se considera la primera mujer directora de cine de la historia, quizá una, el tema ahora está muy reivindicativo porque parece, aunque está también puesto un poco en duda, cuánto aportó ella dentro del lenguaje cinematográfico y de la historia del cine en los inicios del cine, ¿no? Pero yo digo que nosotros en la película vamos mucho más atrás, o sea, No, mucho, no, sí, mucho, sí, 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 mucho sí. más atrás. Por eso, es decir, claro, ya hay una película de Alice Guy, ¿no? Es decir,
pero no de todo lo que va antes de ella. Ese es el tema. Bueno, mañana, a ver, ya, mañana estreno. Sí, ¿Estás en Madrid mañana? sí, mañana, Pues, mañana estaré en Madrid, en la sala del Artistic Metropol, o sea, presentaré la película, es a las 10 de la noche. También me han confirmado que me acompañarán también a algunas personas que participan en la película, por ejemplo, estará José Luis Moore, que es, vamos, es uno de los grandes fotógrafos, coleccionistas, empresarios que hay en ese país. Tiene un legado enorme, que es una de las primeras veces que se ve en la película y que va a estar en persona. También Juan Luque, ilusionista y también escritor, historiador, que ha hecho también un gran libro sobre el tema, participó en la película. También algún animador como Álvaro Quinto estará allí. O sea que los que estáis en Madrid no perderla, también va a estar en otras ciudades, Barcelona, va a haber Vigo, gira. Valencia, Bueno, porque aparte Elche. vas a estar por ahí también tú. Sí, yo realmente, aunque la película mañana se estrena y no llegamos a una decena de copias, es un estreno pequeño, lo bonito va a ser que en muchas ciudades va a haber un presentador, como la antigua usanza, para hacer también una presentación tipo narrador, que antes se hacía, era habitual, y un coloquio con el público para reflexionar exactamente lo que estamos haciendo ahora sobre el Pues fíjate audiovisual que y aquí sus orígenes. estamos sorteando un par de entradas para mañana, Sí, así sí, que para mañana, sí, sí. alguna persona que está aquí que creo que quiere ya, pues ahí lo tiene. Luego hablaremos con quien quiera y bueno, un par de entraditas. Oye, Miguel, muchas gracias, de verdad, ha sido un A placer ti. tenerte con nosotros. Te tengo que dejar ya en plan muy rápido porque es que nos hemos comido mucho tiempo, porque es Pero la versión increíble. extendida, ¿qué? Y fíjate que hemos hablado de tres cosas, porque se me ha hecho súper Tres corto. cosas. De tres cosas, de todo lo que sale en el Tengo aquí, largometraje. estoy lleno aquí de cosas. Estoy aquí Lentes. para mostrar un montón. Es que si hablamos de la lente no paramos. Oye, de verdad, muchas gracias. Que vaya muy bien el estreno, mucha suerte Muchas en gracias. tu andadura y que tengas muchos éxitos. Y bueno, que oye, poco a poco vamos haciendo cosas, ¿no? Se van creando cosas, que es importante. Sí, seguimos. Ya digo, lo bonito que, aunque mañana sea el estreno de la película, o sea, lo que tenga oportunidad, no perderosla, pero que tenemos ya un recorrido en festivales de cine. Por ejemplo, ya está confirmado que se va a poder ver en México, en Corea del Sur. O sea, que espero que ojalá podamos tener este ritmo pues a lo largo de los meses, incluso dentro de un año. Pero ya digo, ahora lo bonito es que poder estar en persona también con otras personas de la película y ser de los primeros pues en verla, yo creo que va a ser un lujo. Un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Javier. Adiós, Gracias. adiós. Adiós. Qué maravilla.